Hola amigos de YouTube, estamos muy emocionados trabajando en el mes de abril el libro Escuela de Negocios porque es un verdadero tesoro de libro, es uno de los libros que nos ha impactado como empresarios, como emprendedores, pero sobre todo como soñadores. Me ha impactado como emprendedor, como soñador y como empresario este libro y por eso lo estamos compartiendo con ustedes. Quiero que lo consigan, bájenlo en PDF. Cómprenlo en el país donde viven y subrayenlo, así como yo tengo subrayado este libro. Mire cómo tengo subrayado este libro. Lo tengo subrayado y lo leo a menudo porque aprendo cada vez más cuando vuelvo y lo leo. Y valoro demasiado lo que el libro dice y valoro lo que hago cada vez más porque vuelvo y leo el libro. No vale leerlo como si fuera una novela. Vale leerlo y subrayarlo. ¿Saben por qué? Porque a medida que nuestro cerebro avanza, lo entendemos más. Nos damos cuenta si lo hemos practicado. Nos damos cuenta si hemos vivido experiencia. Y ahí es donde aprendemos. Por eso tenemos que seguirlo. Yo lo llevo leyendo hace 20 años y todavía estoy comenzando a aprender. De verdad que estoy comenzando a aprender. Y en este podcast voy a hablarles de una de las razones de las cuales yo me siento muy orgulloso de haber entrado a la industria del network marketing, que es la que trata este libro. Y no es para decirles que tienen que entrar a la industria del network marketing, sobre todo ustedes que son empresarios, muchos que son profesionales y que no hacen parte de la industria del network marketing. No les estoy diciendo que tienen que entrar. Lo que les estoy diciendo es que tienen que beneficiarse de lo que dice el libro. Tienen que beneficiarse, pero sí de la educación. Tienen que beneficiarse de lo que aprenden allí. En mi caso, yo estoy pero muy honrado de haber ingresado a la industria porque en mi caso sí yo necesitaba esta educación y yo pude transformar mi vida con este tipo de educación. Y en esta ocasión les voy a hablar de uno de los negocios, de otro del negocio dentro del negocio que está oculto cuando trabajamos desde la educación para ser empresarios y para ser mejores empresarios todos los días. Y por supuesto que es la educación. El libro nos habla, yo quiero que vean la página 140, que se ubiquen en la página 140. Cuando ustedes lean este podcast, vayan a la página 140 y observen algo que me encantó, un capítulo allí que me encantó en la página 140. Dice, los gerentes no son líderes. Déjenme decirles, recuerdan que yo era rector de una universidad cuando yo entré a la industria del network marketing. ¿Qué es un rector de una universidad? Es un gerente. Y eso no está mal, pero es otra cosa. No es liderazgo, es gerencia. Los líderes no son gerentes. No necesariamente los líderes son gerentes, pero con mayor razón los gerentes no necesariamente son líderes. Si hay, es más. Es más, yo creo que si un gerente es líder, deja de ser gerente y se dedica mejor a ser líder. Yo era un gerente, yo era un rector de una universidad y tuve que evolucionar mis habilidades de liderazgo para poder hacer lo que yo hago hoy. Pero por supuesto que yo elevé mi nivel de vida, yo elevé la capacidad de mis sueños, yo elevé el estándar de mi inteligencia emocional. Yo avancé en la vida y de eso se trata la vida, de avanzar. Quiero decirles a ustedes que fue uno de los mejores aprendizajes que yo tuve. Cómo entender si uno es gerente o uno es líder. Y aquí el libro trae unos ejemplos maravillosos que son espectaculares y que a mí me impactan. Y por eso el network marketing y por eso yo amo lo que hago, porque es una herramienta muy poderosa. ¿Saben de qué está lleno el mundo? De gerentes, no de líderes. Los líderes son muy pocos en el mundo. El liderazgo es el oro en polvo del universo de la vida humana, porque es escasísimo. Por eso el gran negocio es evolucionar nuestras habilidades hacia el liderazgo, porque el liderazgo es escaso. La gerencia abunda. Las universidades del mundo enseñan gerencias por todos los rincones del mundo, pero muy poco enseñan liderazgo. ¿Saben por qué? Porque el liderazgo es difícil de enseñar.
El liderazgo es difícil de enseñar, se trata de una evolución espiritual, no es de técnicas, no es de métodos, ni siquiera es de leer libros mucho. Es de práctica, es de conectarse con la espiritualidad, con nuestra conciencia, es de entender la vida humana y montones de otras cosas. Es un problema de evolución. Por eso amo el estudio del liderazgo y creo que desde chiquitito ese fue mi gran reto. Yo amo el estudio del liderazgo y en este capítulo, en el 140, en la página 140 dice, los gerentes no son líderes. Dice, en mi opinión, uno de los valores más grandes de un negocio de mercadeo en red es el entrenamiento que usted recibe en materia de liderazgo. Yo solamente por eso entraría al network marketing. Y ustedes tienen la posibilidad, conozco miles de personas alrededor del mundo donde yo he ido, de enfermeras, médicos, abogados y economistas que van a las conferencias que yo he dado y que mis colegas dan alrededor del mundo. Y ellos me dicen, yo realmente no hago el negocio como tal de redes. Dicen, pero me encanta la educación. Y yo los felicito. Y yo los felicito. ¿Saben por qué? Porque ellos con esa educación pueden desarrollar el liderazgo personal. Y eso es demasiado bonito para el mundo. Ahora en Argentina les dije que era válido que fueran, porque había muchísima gente que no habíamos visto en el evento antes. Y seguramente por la fiebre de YouTube y porque seguramente querían escucharme, algunos cientos de personas fueron nuevas. Y yo les dije que no necesariamente se pusieran a hacer ese negocio. Este negocio es para aquellos que les gusta de verdad ayudar a los demás, si no tienen muchos obstáculos para hacerlo. Y aunque yo no les dije eso, sí les dije que era válido que fueran a la educación y que siguieran siendo médicos, abogados, enfermeros, economistas y administradores, pero también tapiceros y, ¿por qué no?, ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles y electricistas. Porque eso lo necesita el mundo, pero es mucho mejor un médico que vaya recorriendo el camino del liderazgo y que siga siendo médico. Ustedes se imaginan lo brillante que sería ese médico, lo amoroso que sería ese médico, lo apetecido que sería ese médico, y eso es muy válido en nuestra industria. De hecho, conozco muchísimas personas y muchísimos testimonios de gente que ha ido a nuestro programa educativo y que dicen, amo ese proyecto por el programa educativo que tiene y eso me hizo emprender en otra cosa. Y eso está bien. Pero también he escuchado cuando me dicen, hoy soy mejor médico, mejor abogado, mejor enfermera, mejor psicólogo. Y eso está perfecto. Y quiero que tengan eso muy bonito. Este podcast y todos estos podcasts no los hacemos para mercadear nuestro proyecto, nuestro negocio de mercadeo en red o de network marketing. Yo lo que les estoy diciendo es con toda la honestidad que yo soy un networker, porque eso no lo puedo esconder, ni jamás lo voy a esconder. Yo me siento orgulloso de ser networker porque con eso transformé mi vida, pero no es lo único que hay. Ustedes pueden transformar sus vidas también en las actividades que hacen, pero asegúrense de que están evolucionando hacia el liderazgo, porque eso les da una ventaja demasiado linda en la vida. Y por eso he grabado en algunas conferencias muchos mensajes diciendo que el liderazgo no tiene competencia. Los líderes no tienen competencia. ¿Saben por qué? Porque es lo más exquisito, lo más anhelado y lo más atractivo que tiene la vida humana. De manera que los líderes por eso no tienen competencia y por eso vale la pena desarrollar habilidades de liderazgo. Y entonces en este capítulo dice Kiyosaki, explica por qué los gerentes no son líderes. Y a raíz de todo lo que yo he construido en Network Marketing me doy cuenta de eso. Imagínense la potencialidad que tenemos los networkers
ayudando a gerentes a que vengan a este proyecto para que desarrollen las habilidades de liderazgo. Solamente eso ya es un gran negocio. Solamente eso ya es un gran negocio para las personas. Y por eso vendrían, porque no existen muchos lugares donde se enseñe liderazgo. Eso es súper bonito. Y entonces yo decía, pero ¿cuál es la diferencia entre un gerente y un líder? Y yo mismo tuve que aprender y sigo aprendiendo mucho de cómo salirme del gerente que había en mí para convertirme poco a poco en un mejor líder. Y he visto muchísima gente brillante que ha entrado a lo largo de estos 20 años a nuestro negocio y los veo pataleando, estancados, quejándose de por qué no tienen resultados, culpando a otros incluso de su escasez de resultados y muchas veces no asumiendo la responsabilidad por sus actos y desconocen, no son conscientes que el problema es que son gerentes, no son líderes. Y ahí está el primer reto. Por eso voy a hablarles un poco en este podcast y él lo pone con un ejemplo de un chef que lo invita a invertir $500,000 en un proyecto que tiene. Y el autor se reúne con el chef y el chef le dice que él va a ser exitoso, que así sea pequeño, él va a ser exitoso. Y dice, esa es la primera razón por la cual no invertí con él. Dice, porque no es un líder. Tenía los mejores platos, el mejor plan de negocios, la visión de la exquisitez de su cocina molecular. Todo perfecto. Y dice, esa es la primera razón por la cual no era un líder y era un gerente. Es porque el gerente sabe hacer muy bien las cosas, organiza todo, lo hace muy bien, son brillantes organizando todo. Y el mundo necesita ese tipo de personas. Son responsables, son honrados, por supuesto. Y hacen planes impecables. Pero su imaginación está atada al miedo. Su imaginación está infectada con el miedo, su fe y su confianza están bajas. Su inteligencia emocional está baja porque no es capaz de pensar en grande. Y si piensa en grande, no está convencido de lo que piensa y entonces dice el autor, yo no invierto con alguien que sea miedoso porque eso hace que pierda mi inversión. Y la segunda razón que me impactó demasiado es, dice, los gerentes están en el cuadrante A, es decir, en el cuadrante izquierdo, son autoempleados, porque ellos lo hacen todo ellos mismos. Son los mejores en lo que hacen y lo hacen todo ellos mismos, dicen, y cuando montan algo, dicen, voy a montar el mejor restaurante, la mejor pizzería, la mejor hamburguesería de aquí, de esta ciudad. Dice, pero eso no trae inversionistas porque enfrente del proyecto no hay un líder, hay un gerente. Si fuera un líder, diría, voy a tener un restaurante o una pizzería en cada esquina de la ciudad y en cada esquina de este país y después voy a ir a cada esquina del mundo. Dice, y esa es la diferencia entre ser un gerente y un líder. Eso me impactó. Y dice, la tercera razón es que si deseaba un negocio pequeño, entonces ¿para qué invertir? Y dice, la razón por la cual es necesario que hayan líderes en los negocios, no solamente en los negocios de mercado en red, porque es un negocio, sino también en todos los negocios, es porque si el líder, si la persona que está enfrente de ese negocio no es un líder, el negocio va a ser pequeño. Si el gerente, si el emprendedor es un gerente, el negocio va a ser pequeño. O sea, va a ser del cuadrante izquierdo. Y al ser pequeño quiere decir que no atrae ni las inversiones, ni atrae a los clientes, ni se expande. Y atérrense de esta frase, que es la más icónica que yo he visto en este capítulo. Dice, la razón de fondo
y por qué es tan importante generar liderazgo en los negocios sobre todo, es porque el dinero fluye hacia los mejores líderes. El dinero no fluye a los negocios con mejores productos o servicios. El dinero no fluye hacia los negocios con los mejores productos o servicios. El negocio fluye a los negocios en los cuales están los mejores líderes. Qué cosa más increíble, qué cosa más bella, qué importante. Y la cuarta razón, dice Kiyosaki, es que el gerente tiene un grandísimo problema de ego. Porque el gerente es bueno, diseña, proyecta, escribe, organiza, hace cuadros, hace mapas, es impecable, da cifras, es exacto, es organizado, es responsable. Pero como él es así, él es el mejor. Él es el mejor. Y tiene una enorme dificultad para trabajar con otros que sean los mejores. Porque su ego inconsciente no le permite dejar que otros sean mejores que él. Hay algo inconsciente que crea conflictos con los otros cuando los otros son mejores que él. Y eso es muy interno del gerente. Y por eso el gerente tiene que hacer una evolución hacia el liderazgo, porque el liderazgo consiste en hacer que otros brillen más que tú. Por eso, cuando ustedes van a buscar un médico, no van a buscar al médico porque él es el único que sabe, no al amigo del médico. ¿Qué tiene el médico? Ego. Tiene un ego enorme. Tiene un ego de gerente. Cuando un gerente está enfrente de una compañía que tiene ego, él es el más grande, el mejor. Él es el que mantiene esta empresa así de grande y lo dice siempre. Luego, cuando entra otro más brillante, tiene problemas. Y yo voy a terminar este podcast con una historia preciosa que leí cuando yo tenía unos 20 años. En uno de los escritores que se ha olvidado muchísimo, que es un escritor argentino que ahora lo vi en una pared en una calle de Buenos Aires, esculpido en la piedra de un edificio viejo, donde se le rendía homenaje a un poco de escritores ya casi olvidados que los jóvenes dejaron de leer. Y era un edificio donde se reunían hace más de 100 años escritores, pensadores argentinos, a eso, a filosofar, a pensar. Y en esa pared estaba esculpido el nombre de José Ingenieros, que escribió un libro que me lo leí hace demasiado tiempo y que quiero volverlo a rescatar, que se llama El hombre mediocre. Y dice que una vez una luciérnaga iba pasando por el lado de un estanque lleno de grama y de pronto en el otro lado había un sapo. El sapo, al ver que la luciérnaga brillaba, se va caminando a su paso, acelera el paso para que no se le pierda la luciérnaga. Cuando puede estar cerca de la luciérnaga, se le pone encima y la tapa. La luciérnaga deja de brillar, saca su cabeza un poco por debajo del sapo y le dice: ¿por qué me tapas? Y el sapo no tiene ninguna otra explicación y le dice: porque brillas. Y eso es lo que pasa cuando somos gerentes. Cuando somos gerentes, tendemos a tapar al que brilla. El liderazgo es alegrarnos con que los demás brillen, es alegrarnos con que los demás crezcan, es alegrarnos con la luz de los otros, es que nuestra vida sea enormemente realizada cuando ayudamos a crecer a los demás. Por eso el network marketing requiere de líderes, no de gerentes. Y el mundo entero y las empresas requieren de líderes, no de gerentes.